Carlos Oquendo Amat nació el 17 de abril de 1905 en la ciudad de Puno. Sus padres fueron el político y periodista Carlos Belisario Oquendo Álvarez, también afamado médico, graduado en la Universidad de París, y Zoraida Amat, dama proveniente de una de las familias más prestigiosas del distrito de Mao. A raíz de su ingreso en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1922, logró vincularse con el ambiente literario limeño y conoció a figuras como el narrador Manuel Bengolea, su amigo y benefactor, los hermanos poetas Enrique y Ricardo Peña, Adalberto Barallanos, su más íntimo amigo y quien fuera introductor de la prosa surrealista en el Perú, Xavier Abril. En 1918, a la muerte sorpresiva de su padre, hizo que las falencias económicas empezaran a agudizarse. En 1923 falleció su madre, Zoraida Amat Machicao. Mención aparte merece la delicada sensibilidad de su composición Madre, poema cumbre de Oquendo que es comentado por Carlos Meneses. Tu nombre viene lento como las músicas humildes, y de tus manos vuelan palomas blancas. Mi recuerdo te viste siempre de blanco, como un recreo de niños que los hombres miran desde aquí distante. Un cielo muere en tus brazos y otro nace en tu ternura. A tu lado el cariño se abre como una flor cuando pienso. Entre ti y el horizonte, mi palabra está primitiva como la lluvia o como los signos, porque ante ti callan las rosas y la canción. Carlos Meneses nos dice: ya sabemos que llegar al centro, al eje mismo de la verdad, no es posible, que ninguna verdad se da tan fácilmente. La verdad total y profunda siempre ha sido y será reacia a comunicarse con el ser humano. Permítame que al hacerte las preguntas incursione por regiones divagatorias, pase por canales, túneles, galerías que me alejan de tu realidad, de tu hermosa quietud, de la memoria general. Por ejemplo, me emociona imaginar las dolorosas escenas vividas entre tú y tu madre, una vivienda oscura, tétrica en un barrio desolado de Lima, la soledad desprendiéndose de esas copas de alcohol que ella iba ingiriendo. La pobreza emanando hasta de las paredes como una descarga de metralla que acribilla a dos seres indefensos, ella tu madre, una mujer a un joven que va cediendo físicamente por el tormento de la viudez, la escasez económica, el roer de sus pulmones por la tuberculosis. Tú, un adolescente provinciano perdido en la capital, un joven soñador que se niega a abrir los ojos a la realidad, la belleza de la madre, la pureza del hijo manchadas de miseria, y en ese cubículo negro y atormentado se oye tu voz como la de una hermosa ave canora diciendo: un cielo muere en tus brazos y otro nace en tu ternura. ¿Cómo conjugar el horror y la belleza? Tú estás pensando en ella 2 o 3 años después de esos aciagos momentos, cuando ya estás completamente solo, viviendo de pensión de mala muerte en pensión de última categoría, y se te vuelve a escuchar: a tu lado el cariño se abre como una flor cuando pienso. Qué poder magistral el de la ternura, se mantiene sin mácula, intacta aún dentro de la peor desgracia. Y en sus últimos años, Oquendo de Amat viajó en 1929 a la ciudad de La Paz, Bolivia, en donde fue encarcelado. Otra similitud con otros poetas, y luego expulsado por sus ideas políticas. En 1934 es desterrado a Panamá y se conoce que también estuvo en Costa Rica, en México, en un itinerario de desterrado a Francia primero y luego a España, donde falleció el 6 de marzo de 1936 en la ciudad de Navacerrada, España, tan solo con 30 años de edad. Carlos, muy joven. Como él mismo lo advirtiera en uno de sus poemas, también predijo como el día de la muerte, como César Vallejo. Falleció en Guadarrama poco antes de iniciar la Guerra Civil Española. Muchos se preguntarán: ¿y cómo era Oquendo? Alberto Tauro nos dice: recuerdo a Carlos Oquendo de Amat como un personaje singular, inconfundible, de mediana estatura, delgado, sus hombros caídos,
afectaban una compleja actitud que por igual trasuntaba cansancio o timidez, y siempre lucía pulcramente, aunque su atuendo mostraba las huellas del uso. A todos era evidente que su vida cotidiana transcurría entre dificultades. Muchos la reputaban desordenada y más o menos envuelta en los delirios artificiales de la bohemia. Otros se limitaban a juzgar que había algún misterio en su falta de ubicación. Su amigo el poeta peruano Enrique Peña Berrenechea recordó a Oquendo con unos versos que luego fueron añadidos a la lápida de su tumba. Oquendo tan pálido, tan triste, tan débil, que hasta el peso de una flor le rendía. Estos epígrafes duros. Recién ya Oquendo, al final, se reconoce el valor de su obra, la obra de Oquendo Amat, a través de su trabajo literario que rompe fronteras, considerado pionero de la vanguardia de la literatura latinoamericana. Su vida de soledad, de pobreza y de miseria como un ejemplo misterioso y lamentable del destino de muchos jóvenes poetas latinoamericanos, muchos diría yo, que terminaron creando sin querer un mito respecto a su vida. Motivó al escritor peruano Vargas Llosa a tomarle como el poeta modelo en su discurso oficial en Caracas, cuando fue distinguido con el reconocido premio Rómulo Gallegos el 4 de agosto de 1967. Vamos a leer las palabras iniciales de este discurso en la palabra de Camilo. Vargas Llosa nos dice: hace aproximadamente 30 años, un joven que había leído con fervor los primeros escritos de André Breton moría en las sierras de Castilla en un hospital de caridad. Enloquecido de furor, dejaba al mundo una camisa colorada y 5 metros de poemas, de una delicadeza visionaria singular. Tenía un nombre sonoro y cortesano de virrey, pero su vida había sido tenazmente oscura, tercamente infeliz. En Lima fue un provinciano hambriento y soñador que vivía en el barrio del Cercado, en una cueva sin luz, y cuando viajaba a Europa, a Centroamérica, nadie sabe por qué, había sido desembarcado, encarcelado, torturado, convertido en una ruina febril. Luego de muerto, su infortunio pertinaz, en lugar de cesar, alcanzaría una apoteosis. Los cañones de la Guerra Civil Española borraron su tumba de la tierra. Y en todos estos años el tiempo ha ido borrando su recuerdo en la memoria de las gentes que tuvieron la suerte de conocerlo y de leerlo. No me extrañaría que las alimañas hayan dado cuenta de los ejemplares de su único libro enterrado en bibliotecas que nadie visita, y que sus poemas que ya nadie lee terminen muy pronto transmutados en humo, en viento, en nada, como la insolente camisa colorada que compró para morir. Y sin embargo, este compatriota mío ha sido un hechicero consumado, un brujo de la palabra, un osado arquitecto de imágenes, un fulgurante explorador del sueño, un creador cabal y empecinado que tuvo la lucidez, la locura necesaria para asumir su vocación de escritor, como hay que hacerlo, Carlos, Claro. con diaria y furiosa inmolación. Y los cañones acabaron la tumba de Carlos Oquendo, pero lo que sí no pudo acabar fueron los 5 metros de poesía que dejó. Oquendo Amat fue casi un mito por varias razones. Desapareció sin dejar rastro por un buen tiempo. Murió joven en la exaltación revolucionaria de la Guerra Civil Española y escribió un solo libro memorable, 5 metros de poemas, en Lima, 1927. Veníamos hablando que el Perú tiene grandes poetas, ¿no?
Es como una cuna de poetas. Y de poetas que han hecho unos aportes singulares a la poesía latinoamericana. Recientes investigaciones sobre la misteriosa y brevísima vida del poeta, que puede considerarse la expresión más pura, más intensa del vanguardismo peruano de la década de 1920. Y ya que habla de la palabra vanguardia, en Francia comenzó a usarse aplicada a la política entre los socialistas utópicos hasta que adquirió con Carlos Marx y Friedrich Engels el sentido de minoría, esclarecida, encargada de conducir la revolución. Posteriormente esta palabra vanguardia se desarrolló el concepto entre movimientos artísticos que proponían romper con las convenciones estéticas y vigentes. La política y las artes han compartido desde entonces, unidas o relativamente separadas, el uso de la palabra vanguardia, tanto en España como en países latinoamericanos. También César Vallejo es considerado de la vanguardia, y también en Francia, en Alemania e Italia. Sí, y para aclararle a los oyentes qué significa eso de 5 metros de poesía, ¿no? Es una estrategia que utilizó Carlos Oquendo. Hizo como una especie de plegable, pues parece una cosa loca y absurda, pero en este plegable, que parecía un acordeón, sí se podían medir los 5 metros de los que habla el título, aunque con propósitos distintos. Es un lejano antecedente de Blanco, del mexicano Octavio Paz. Todos los signos de la primera vanguardia están presentes, completa libertad para crear un mundo imaginario. Poema del manicomio. Antes de que lea el poema, ¿será que Ricardo nos tiene otro graffiti? Otro graffiti, sí. Otro graffiti, a ver si ese graffiti nos lleva a la locura. En la punta del alfiler hay un universo de dolor. Sí, nos puede llevar a la locura. El agaricus, sí, nos podría llevar. Y precisamente hablamos del poema del manicomio. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso. Porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo la calle que está mendiga de pasos. En este poema, Carlos Oquendo juega con la locura y la cordura, invirtiendo los roles. Una sana locura de ser una rueda, un color, un paso. Porque en esa locura es un niño que abotona con el corazón esa camisa de fuerza. Pero que cuando regresa a la cordura, se ve vestido de pantalones largos, mendigo del pensamiento en las calles. Hermosa visión de Carlos Oquendo. Dentro de la poesía de Carlos Oquendo se encuentran también juegos tipográficos y visuales, dándole características casi de publicidad, alterando el contenido del texto, al dar forma lateral a la frase ascensor en el siguiente poema y darle énfasis a perfumes y abren álbums, convierte el poema en un elemento visual. Sí, juega con eso, e inclusive el título es difícil de leer porque escribe al contrario, como si hubiera escrito frente al espejo, y corre las frases hacia la derecha, luego hacia la izquierda, mantiene una y corre la otra. Es un poquito complicado de leer. Es como se utiliza en la publicidad prácticamente. Sí, yo confieso que la primera vez que lo leí me tocó volver a empezar. Por la distribución, uno es muy estético, el verso lo quiere así lineal, no, él lo transforma totalmente. Reclamo. Hoy la luna está de compras desde un tranvía. El sol como un pasajero lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes y el viento empuja los coches de alquiler. Se botan programas de la luna. Se dará la tierra. Película esportiva pasa 2 veces. Los perfumes
abren álbums de miradas internacionales. El polisman domestica la brisa y el ruido de los claxons ha puesto los vestidos azules. Novedad: todos los poetas han salido de la tecla U de Underwood. Un ascensor compró la luna, 5 metros de poemas. Y toca estar pilas visualmente para poderlo leer. El poema Reclan, al empezar, vemos, Carlos, que se personaliza al sol, la luna y el viento. Hoy la luna está de compras. El sol, como un pasajero, lee la ciudad. El viento empuja los coches de alquiler. Utiliza los elementos de la naturaleza para formar parte de la vida de la ciudad. Hay una metáfora visual en forma de libro, como una mirada moderna de la vida, cambiando el sentido del inicio donde predomina la naturaleza. Al final aparecen términos como claxon, policeman, ascensor. Todo se vuelve una propaganda y que finalmente compra el lector a través de un ascensor con 5 metros de poemas. Es un gran manejo estilístico del poema literario. También esta palabra, Carlos, Reclan, proviene de una editorial alemana fundada en Leipzig en 1828 por Anton Philipp Reclam. Es conocido por sus libritos amarillos, en particular los de su Biblioteca Universal. Durante el régimen nazi, a esta editorial Reclam se le prohibió publicar libros de algunos autores y en particular de los judíos. En un bombardeo aliado en Leipzig en la Segunda Guerra Mundial, toneladas de libros fueron destruidos. Los libros amarillos de Reclam en esa editorial contenían obras clásicas en la lengua alemana y otras lenguas traducidas del alemán. Hay otro poema que se titula Jardín. Los árboles cambian el color de los vestidos, las rosas volarán de sus ramas. Un niño echa el agua de su mirada y en un rincón la luna crecerá como una planta. En estos poemas se emplea este dinamismo del que estamos hablando, dándole un sentido estructural a cada frase. A una lágrima le da sentido de alimentar un árbol. Tal vez desde el imaginario del niño la luna crece en la rama del árbol cuando aparece en el horizonte. Las rosas volarán de sus ramas tiene un sentido de antítesis, porque hay una impresión subjetiva de que las rosas volarán, no crecerán. Además, hay un cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra. Los árboles cambian de color de los vestidos, sirviéndose del cambio del color de las hojas, que generalmente se da en otoño. Una relación semántica de sucesión o de tiempo que, aun siendo extenso, el poeta lo puede recrear con pocos versos. Y hay otro poema, porque es importante leer la poesía de Carlos Oquendo, que dice, y se titula Poema: para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. En tu ventana cuelgan enredaderas de los volantes de los automóviles, y los esplendores disminuyen el precio de sus mercancías. Déjame que bese tu voz que canta en todas las ramas de la mañana. Carlos Oquendo, dentro de sus poemas, jamás abandona el humor y el erotismo. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón, o huashi, es el papel tradicional japonés de gran prestigio y calidad que se fabrica siempre a mano desde hace siglos. Son muy adecuados para la restauración de documentos, por ello tal vez se refiere a una sonrisa que permanecerá y se restaurará siempre.
Oquendo sitúa sus poemas en los que se mezclan diferentes temas e imágenes que sugieren tanto un mundo natural en el que el poeta dedica versos a su amada, así como el mundo de la ciudad en el que la propaganda, el tráfico, el comercio se detienen ante la amada. Para que la voz de la amada cante en todas las ramas de la mañana. Notamos que no solo hay aportes vanguardistas, sino también hay notas ultraístas y creacionistas que dominan los poemas de Carlos Oquendo. También nos ofrece espejos de onirismo surrealista y vagas sugerencias de cinetismo, es decir, esa tendencia de la pintura y la escultura contemporáneas que hace referencia a aquellas obras creadas para producir la impresión o ilusión de movimiento, introduciendo el valor espacio-tiempo en el arte. El término cinetismo tiene su origen en la rama de la mecánica que investiga la relación entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Carlos Oquendo presenta unos poemas que parece tuviesen movimiento como este. Cuarto de los espejos. En esta medianoche con rejas de aire se agitan las manos. ¿Dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte. Eterna juventud, vejez eterna, ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta. Se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos, y en este todo nada de espejos, ser de madera y sentir lo negro, hachazos de tiempo. No es solo una tira de 5 metros, son muy buenos poemas. Muy profundos. Vemos en el poema que las manos se agitan buscando una puerta, pero también pareciera que se agitara la medianoche y el aire, o sea, todo tiene movimiento. Pero este movimiento es un reflejo apenas de la vida o la muerte. El poeta cuando escribe es joven, pero nos habla de una vejez eterna. Se agitan las manos amarillas y se pierden como el tiempo en un todo y en una nada. Aquí no hay duda de un arte cinético de movimiento en Carlos Oquendo. Incluso hay algunos toques indigenistas, como en el poema Aldeana. La anécdota ha desaparecido por completo. El lenguaje es transparente y delicado. Las imágenes aletean y vibran como cuerpos volátiles en un espacio encantado. A medias entre el sueño y la vigilia, la limpidez casi líquida de estos versos y su temblor. En definitiva, los aportes que hizo Carlos Oquendo a la literatura, no solo latinoamericana, sino mundial, son muy importantes. De la vanguardia moderna, al igual que en César Vallejo. Sí, un estilo trabajado y fluido, y que es como si él hubiera tenido 70 años cuando escribió esos poemas, y los escribió estando joven. Estando de 19 años. De 19 años.